Capítulo 11. Rutina rentable, vínculos suaves. El tiempo, al igual que las aguas lentas del río Naka, pasaba con una gracia silenciosa e implacable. En lo que pareció un parpadeo, medio año se había escapado de las manos del pueblo. Las fuertes nevadas del invierno hacía tiempo que se habían derretido en el suelo fértil, dando paso al calor húmedo y vibrante del solsticio de verano. Para la mayoría de los habitantes de Konoha, la vida seguía sus ciclos habituales de misiones y mercados. Pero para el hospital de Konoha, los últimos 6 meses habían estado marcados por un fenómeno singular y en aumento. Cada mañana, sin excepción, antes de que la primera luz del amanecer siquiera tocara las frentes de piedra de la roca del Hokage, Evan Kamiyo llegaba a las puertas del hospital. Se había convertido en parte del propio ritmo del edificio, tan natural como el cambio de guardia. El personal ya no miraba 2 veces al niño pequeño, con esos ojos inquietantemente tranquilos y la bata blanca perfectamente planchada. Sanación. Esa era ahora la obra de su vida. No era un hobby ni una obligación. Era un oficio que perfeccionó con la fría y calculada precisión de un maestro herrero. Cuando empezó, Evan atendía apenas 10 pacientes al día. Eran casos sencillos. Costillas magulladas por accidentes de entrenamiento, agotamiento leve por tareas de rango D o heridas persistentes que ya estaban casi cerradas. Ahora, ese número se había multiplicado varias veces. La sala de espera de la enfermería solía tener un pequeño grupo de shinobi preguntando específicamente por el chico del turno de mañana. La razón de su repentina popularidad era sencilla. La noticia se había extendido entre las filas desde los cotilleos de los genin hasta las conversaciones en voz baja en el salón de los jonin. La curación de Evan no solo fue efectiva, fue exhaustiva. Tenía un don para identificar heridas oscuras, el daño oculto e insidioso que se acumuló durante una década de servicio. Estos eran los venenos que no habían sido completamente purgados, las fracturas finas que nunca llegaban a fijarse del todo, y los microscópicos bloqueos en las vías de chakra causados por sobreextenderse durante una batalla desesperada. Muchos shinobi que parecían sanos en la superficie se sorprendieron cuando las manos de Evan revelaron la podredumbre debajo. Por supuesto, Evan no curó todo de golpe. Era un transmigrador, no un santo. Mostrar un milagro de un solo toque sería invitar a la clase de curiosidad que termina en un laboratorio. En cambio, practicó un nivel magistral de contención medida. Cuando un paciente alcanzaba el umbral específico donde la recompensa del sistema empezaba a disminuir, Evan retiraba las manos, se secaba la frente con una expresión ensayada de ligera fatiga y le indicaba con calma que regresara en unos días. Oficialmente, explicó esto a los médicos senior como un tratamiento segmentado para evitar el shock celular. Extraoficialmente, era una cosecha eficiente. Al descomponer una lesión grave en 4 sesiones, maximizó la producción del sistema mientras mantenía la ilusión de un niño trabajando al límite. Era perfectamente ético al fin y al cabo, estaban mejorando y era extremadamente rentable. Sesión de tratamiento completada. Recompensa. Chakra más 2,5 visión del atributo del viento más 2 puntos del sistema más 2. La notificación cristalina resonó suavemente en su mente. Exteriormente, la expresión de Evan seguía siendo una máscara de preocupación profesional. Señor Inuzuka, dijo con suavidad, retirando las manos de la pantorrilla marcada por cicatrices del hombre. Eso es todo lo que podemos hacer con seguridad por hoy. Tus vías de chakra en la parte inferior de la pierna estaban severamente restringidas por esa vieja trampa al estilo de la Tierra. Vuelve después de 3 sesiones más y podrás correr a toda velocidad sin ese dolor fantasma. El ninja de mediana edad, un veterano con una melena salvaje y las marcas rojas de colmillos de su clan, soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Su rostro se iluminó con un profundo alivio. Gracias. En serio, chaval, gracias. Pensaba que cojearía hasta la jubilación. De verdad eres un pequeño genio, doctor. Volveré el jueves, incluso te traeré cecina de alta calidad. Cuando el hombre Inuzuka se marchó, apoyándose menos en su bastón que cuando llegó, una enfermera junto al botiquín suspiró con una mezcla de admiración y envidia. Pequeño doctor genio, empezó como una broma, pero se está convirtiendo en un título, murmuró. El apodo se había quedado. Primero, fueron las enfermeras aburridas en la sala de descanso. Luego, los ninjas médicos veteranos que se dieron cuenta de que las habilidades diagnósticas de Evan superaban las suyas. Ahora, incluso los pacientes curtidos por la batalla lo usaban de forma natural, como si Dr. Evan fuera un rango establecido en la jerarquía del pueblo. Quitándose la bata blanca y colgándolo cuidadosamente en el gancho, Evan revisó mentalmente su progreso. Trabajo. Hecho. Reservas.
En crecimiento. Reputación. Consolidada. Al salir bajo el brillante sol del mediodía, el calor de las calles del pueblo le golpeó como un peso físico. Inmediatamente vio a una figura familiar esperando a la sombra de un cerezo cercano. Hinata Hyuga permaneció en silencio, con una postura mucho más recta que hace 6 meses. Sostenía una caja bento cuidadosamente envuelta con ambas manos, sus ojos lavanda se iluminaron en cuanto lo vio. Hinata, dijo Evan, una sonrisa genuina rompiendo su máscara profesional. Perdona por hacerte esperar. La avalancha de la mañana fue un poco más intensa de lo habitual. Al acercarse, naturalmente extendió la mano y la posó en su cabeza, despeinando suavemente su cabello azul oscuro. Con el paso de los meses, este se había convertido en su saludo habitual, una forma de anclarla y mostrarle afecto sin la formalidad asfixiante de su clan. Hinata se quedó paralizado un instante, una reacción que se había convertido en una rutina muy apreciada. Su rostro se sonrojó de un rojo vivo y rosado casi al instante, y sus dedos agarraron la caja de bento con tanta fuerza que la madera se agrietó. Está bien, dijo suavemente, su voz ya no era un desastre entrecortado, sino un susurro melódico y gentil. Yo, solo he llegado hace unos minutos. No esperé nada. Evan notó el leve temblor en sus manos y retiró las suyas a tiempo. Sabía que con Hinata, la gran muralla de su timidez tenía que ser desmantelada ladrillo a ladrillo. Demasiada cercanía y demasiado rápido la haría retroceder. Le quitó la caja de bento de las manos, la madera aún tibia por su toque. Caminaron hasta un pequeño parque cercano, sentados en un banco con vistas a un estanque lleno de koi brillantes. Evan abrió la tapa, revelando una disposición de comida que era casi demasiado bonita para comer. Cogió un trozo de tempura de gambas. Crujiente. El recubrimiento crujiente se rompió perfectamente entre sus dientes, la dulzura de las gambas frescas y el aceite salado se mezclaban de una manera que hacía que sus ojos se suavizaran con pura satisfacción. Hinata, dijo Evan, mirándola con total sinceridad, tu cocina ha mejorado otra vez. Si sigues así, los restaurantes del distrito comercial van a cerrar. Los hombros de Hinata se enderezaron, un orgullo silencioso y resplandeciente brillando en sus ojos. Sí, practicé con el chef principal en casa, respondió. Quería asegurarme de que el condimento estuviera exactamente como te gustaba. Desde que Evan bromeó meses atrás que le encantaría comer un bento que ella misma había hecho, Hinata se había tomado la tarea con la misma seriedad con la que su padre aplicaba al puño suave. Se inspeccionó cada grano de arroz. Cada verdura se cortaba a 1 milímetro preciso. En ese momento, sus habilidades culinarias rivalizaban con las de los chefs profesionales. La única desventaja era que Evan conocía los ingredientes por sí solos: atún rojo, arroz premium y verduras fuera de temporada probablemente costaban lo suficiente para darle ramen a Naruto durante medio mes. Pero Hinata parecía feliz, y para Evan, eso valía más que el oro en el tesoro Hyuga. ¿Vas a ir al campo de entrenamiento después de esto? Preguntó con cautela, juntando los dedos. Evan negó con la cabeza, recostándose en el banco y mirando las nubes. Hoy no. Mi cuerpo se siente un poco lento. Tú también deberías descansar, Hinata. Últimamente has sido muy diligente con el entrenamiento de tu clan. En realidad, Evan había llegado a un cuello de botella temporal. Su cuerpo de salvia le había dado un crecimiento explosivo temprano, llevando su constitución y reservas de chakra mucho más allá de lo que debería poseer cualquier niño de 4 años. Pero incluso un talento de nivel divino seguía las leyes de rendimientos decrecientes. Hacer ejercicios físicos básicos sin parar ya no le daría los enormes saltos de poder que necesitaba. En lugar de forzar el progreso por la fuerza bruta, era hora de ajustar su estrategia. Necesitaba teorías de chakra más complejas y pacientes de nivel superior. Al ver la mirada esperanzada y ligeramente expectante en los ojos de Hinata, Evan tomó una decisión repentina. Vamos a dar un paseo por el pueblo esta tarde, dijo. Sin entrenamiento, sin medicina. Solo un paseo para ver cómo se montan los festivales de verano. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par, la respiración se le cortó en la garganta. ¿De verdad? Él asintió, se levantó y le ofreció la mano. De verdad. Hasta un doctor genio necesita un día libre, ¿no? Mientras caminaban juntos por las calles bulliciosas, con la pequeña mano de Hinata flotando cerca de la suya, Evan sintió algo desconocido pero profundamente cálido asentarse en su pecho. En su vida anterior, había sido un hombre lógico y de supervivencia. En esta vida, había pasado cada segundo despierto calculando su camino hacia el poder. La fuerza era importante. El poder era una necesidad en un mundo donde los dioses lanzaban meteoritos.
Pero al ver a Hinata señalar emocionado un carillón de viento colorido, se dio cuenta de que proteger momentos como esta paz simple y silenciosa era la verdadera razón para volverse fuerte. Capítulo 12. Uchiha Shisui. Konoha era llamada la aldea oculta entre las hojas por una razón que se volvía visceral en cuanto uno salía de los distritos residenciales. Gran parte del pueblo estaba rodeada por un mar de densa vegetación antigua, con bosques primarios que cubrían casi una décima parte de su territorio total. No sería exagerado decir que Konoha era una ciudad fortaleza construida en el corazón de un bosque consciente. Los árboles aquí eran titánicos, sus raíces retorciéndose como los cuerpos de dragones dormidos bajo la tierra. Al borde de este vasto bosque esmeralda, Evan Camillo caminaba con una lentitud medida y depredadora. Un puñado de kunai descansaba flojo en su palma, el acero frío un peso familiar. Sus ojos agudos escudriñaban su entorno con una intensidad rítmica, buscando las ramitas rotas y la tierra removida que señalaban la presencia de bestias salvajes. Justo ayer, un pensamiento revolucionario cruzó su mente, uno que podría romper su cuello de botella en el entrenamiento. Curar a los humanos le otorgaba puntos de atributo y fragmentos de habilidad. Eso quedó demostrado. ¿Pero qué pasa con el resto del mundo? ¿Y qué pasa con las criaturas que compartían el chakra de este planeta? Primero había probado un experimento controlado. Comprar un pescado vivo en el mercado y curar una pequeña herida que le había hecho en el costado. El resultado fue un silencio ensordecedor por parte del sistema. Sin respuesta. Sin notificación. Pero Evan no creía en los fracasos. Creía en las variables. Era posible que el pez, un organismo simple y de baja energía, fuera demasiado débil para provocar una ganancia significativa. Para verificar su teoría, Evan había ido a las zonas de peligro del bosque tras su turno en el hospital, buscando objetivos con mayor densidad biológica. Había muchas bestias salvajes merodeando en las afueras de Konoha. Durante estos tiempos de relativa paz, el número de misiones de exterminio de rango se había disminuido significativamente. Los ancianos del pueblo a menudo dejaban viva a cierta población de bestias. Servía como una barrera natural para intrusos y proporcionaba a los estudiantes y genin de la academia un entorno controlado para adquirir experiencia real en combate. Básicamente fue matar dos pájaros de un tiro. Rugido. Un rugido atronador y desgarrador rompió el silencio del mediodía, enviando una bandada de pájaros a gritar al cielo. Los ojos de Evan se entrecerraron en rendijas cuando un enorme oso pardo, de casi 3 metros de altura de pie, atravesó un matorral de lechos. Su pelaje estaba enmarañado con sangre vieja y resina de pino, y sus ojos estaban nublados por la rabia territorial típica de un rey del bosque. Buena suerte, pensó Evan, su pulso seguía inquietantemente estable. Un sujeto de prueba perfecto y de alta vitalidad. En el momento en que el oso gigante cruzó la mirada con el pequeño humano, su expresión se torció en una hostilidad cruda. No vio a ningún niño, vio a un intruso. Rugió de nuevo, un sonido que vibró en los huesos de Evan, y cargó. El suelo temblaba literalmente bajo su peso de varias toneladas. Si un niño normal de 4 años o incluso un estudiante recién llegado de la academia fuera alcanzado por esa acusación, el resultado sería un funeral con ataúd cerrado. Pero Evan no se movió. Se mantuvo firme, observando cómo la distancia se acortaba. 10 metros, 5, 2. Cuando las enormes y curvas garras del oso estaban a solo centímetros de su cara, swish. La técnica de parpadeo corporal se activó con un susurro de aire desplazado. Evan desapareció. El oso tambaleó, su impulso lo llevó hacia el vacío. Resopló confundido, su pequeño cerebro incapaz de procesar cómo su presa simplemente se había evaporado. Animal estúpido, la voz de Evan llegó desde justo detrás de la bestia. No desenvainó una hoja. No usaba ningún jutsu. Simplemente plantó el pie delantero y lanzó la pierna hacia adelante en una patada circular limpia y explosiva. ¡Bum! El impacto sonó como un mazo golpeando un lado de ternera. El enorme oso fue lanzado al aire, su enorme volumen recorrió 5 metros antes de estrellarse directamente contra el tronco de un cedro gigante. El árbol gimió, pero aguantó. El oso cayó pesadamente al suelo, el viento expulsado de sus pulmones en un jadeo patético. Los árboles de Konoha no eran ninguna broma. 20 metros de altura y reforzados por generaciones de chakra ambiental. En su vida anterior, habría hecho falta un camión desbocado para mover un oso de ese tamaño. Aquí, un niño con el golpe potenciado por chakra adecuado podría hacerlo. Al ver al oso luchar por levantarse, con los ojos en blanco de dolor, Evan no mostró más agresividad.
Avanzó y asestó 2 puñetazos precisos y adormecidos en la base de su cráneo no para matar, sino para asegurarse de que permaneciera en el suelo durante el procedimiento. Siguiente paso: tratamiento. Con un movimiento de kunai, Evan abrió deliberadamente 2 heridas superficiales en el grueso hombro del oso. Luego se arrodilló junto a la bestia, el familiar resplandor esmeralda del chakra médico fluyendo de sus palmas. Las heridas brillaban, la carne se redredía en segundos bajo su toque. Cuando la última sangre desapareció, la pantalla parpadeó en su mente. Bestia de curación. Oso pardo, alta vitalidad recompensa. Constitución +1, 3. Los ojos de Evan se iluminaron. Una oleada de calor inundó sus músculos, la fatiga fantasma del entrenamiento del día reemplazada al instante por una nueva capa de densidad física. Su suposición era correcta. El sistema no discriminaba por especie. Recompensaba el propio acto de restauración. Cuanta más fuerza vital poseía una criatura, mayor era la recompensa. Este descubrimiento lo cambió todo. Los ninjas eran existencias absurdas capaces de arrasar montañas con un gesto, pero su durabilidad a menudo iba por detrás de su poder destructivo. Las reservas de chakra de Evan ya crecían a un ritmo aterrador, pero su cuerpo físico seguía siendo el cuello de botella. Este método de molienda de bestias fue la clave para forjar un cuerpo que realmente pudiera soportar la tensión de la eventual finalización del cuerpo sabio. Esa tarde, Evan se movía por el bosque como un fantasma, tratando a 3 osos más y a 2 jabalíes enormes. Cuando el sol empezó a ponerse, se sentía más fuerte que en meses. Justo cuando terminaba de curar a un jabalí especialmente terco y se preparaba para volver a cenar, Wash. Un kunai, silbando con un zumbido agudo y distintivo, voló hacia su cabeza desde el dosel. Los instintos de Evan, afinados por su atributo mejorado de espíritu, gritaban una advertencia. Reaccionó al instante, sacando su propio kunai y preparándose para interceptar, pero antes de que las hojas pudieran chocar, un destello de movimiento parpadeó en su visión periférica. Una figura apareció en el aire, un pie salió disparado para apartar el kunai de Evan antes de que pudiera chocar con el primero. Lo siento, dijo una voz calmada y melódica desde las sombras de las ramas. No quería espiar tu entrenamiento. Simplemente patrullaba el perímetro y me preocupé que un niño civil hubiera entrado en territorio de un depredador. El hombre aterrizó suavemente en una rama y luego saltó al suelo del bosque. No hizo ningún movimiento hostil. En cambio, hizo una ligera reverencia en una sincera y humilde disculpa. Evan lo estudió detenidamente, su mente cruzando instantáneamente la apariencia del hombre con la historia que conocía. Pelo negro corto y rizado. Ojos calmados y profundos que parecían cargar con el peso de todo el mundo. Una sonrisa suave y desarmante que parecía completamente genuina. Vestía la túnica estándar de cuello alto de los Uchiha, pero no mostraba la arrogancia habitual del clan. Así que ese es él. El ilusionista más fuerte de los Uchiha. El hombre cuyo nombre hacía que sus enemigos huyeran al verlo. La tragedia futura. Uchiha Shisui. Está bien, respondió Evan, enfundando su kunai y manteniendo un tono sereno. Esto es solo mi entrenamiento personal. No me di cuenta de que me estaban observando. Al ver que el niño no tenía intención de montar una rabieta ni llorar, Shisui se relajó visiblemente. Sin embargo, la curiosidad en sus ojos no desapareció. Había visto a este chico patear a un oso contra un árbol y luego, de forma extraña, gastar su chakra para curar al animal. Swish. En el siguiente instante, Shisui desapareció. No era solo un parpadeo corporal. Era un dominio del movimiento tan refinado que parecía un fallo en la realidad. Reapareció justo delante de Evan, sin un solo cabello fuera de lugar. Las pupilas de Evan se encogieron. ¡Qué velocidad tan aterradora! Hola, dijo Shisui con una cálida sonrisa, extendiendo la mano. Me llamo Uchiha Shisui. Soy un jonin de la hoja. Evan le estrechó la mano sin dudarlo. El agarre era firme y honesto. Camilló Evan. Shisui no le menospreciaba. De hecho, su expresión se volvió más pensativa al mirar las manos de Evan, manos firmes y marcadas por las sutiles callosidades de un médico. El pequeño doctor genio de Konoha, dijo Shisui alegremente, con un tono más ligero. He oído los rumores en la comisaría. Algunos dicen que incluso podría superar a Lady Tsunade algún día. Solo soy un estudiante, respondió Evan modestamente, adoptando la personalidad del humilde prodigio. Tsunade-sama es el objetivo de todo médico. Compararme con ella es, bueno, es halagador, pero está lejos de la verdad. Shisui rió, un sonido genuino que resonó entre los árboles. Le caía bien ese chico. En una época en la que todos los jóvenes genios eran arrogantes y ruidosos, Evan era un soplo de aire fresco.
Sin embargo, la mirada de Shisui se desvió ligeramente, sus ojos entrenados posándose en una sutil mancha oscura en el lateral de la túnica de Evan. No era sangre de oso, sino algo más antiguo. También notó cómo Evan favorecía ligeramente su lado izquierdo. «Pareces llevar algunas heridas propias», comentó Shisui. Evan se detuvo y luego miró a Shisui de arriba a abajo. Activó su visión diagnóstica, su detección de chakra captando un ritmo caótico y fluctuante en el pecho de Shisui. Shisui lo ocultaba bien, pero estaba agotado. La tensión entre los Uchiha y la aldea le consumía, y probablemente se había estado esforzando en interminables misiones de mantenimiento de la paz sin descanso. «Y pareces no haber dormido en 3 días, Shisui-senpai», dijo Evan de repente, con un tono clínico. «Si no te importa, puedo tratarte. Es lo mínimo que puedo hacer por un protector de la aldea». Sonrió una mirada suave, sincera y expectante que hacía muy difícil decir que no. Shisui parpadeó, sorprendido por la audacia del niño. Luego, soltó un suave suspiro y le devolvió la sonrisa, sus hombros finalmente bajando 1 centímetro. «Bueno», dijo Shisui, sentándose en un tronco cubierto de musgo. «¿Quién soy yo para rechazar la estrella en ascenso del pueblo?» Capítulo 13. Linaje tomado, cumpleaños de las flores. El aire del bosque estaba impregnado del aroma a musgo húmedo y ozono. Shisui Uchiha había regresado a la aldea bajo la cobertura de una noche sin luna, deslizándose por el dosel tras completar una misión clasificada que le había llevado a lo más profundo de las fronteras de la Tierra del Fuego. Las heridas en su cuerpo no eran resultado de descuido, sino de un contraataque final y desesperado de un shinobi enemigo que se había dado cuenta de que se enfrentaba al Shisui del parpadeo corporal. Fue un golpe dentado con la hoja nada fatal de inmediato, pero un desgarro desordenado y dentado que dejó daños persistentes basados en chakra bajo la superficie de la piel. Era el tipo de herida que latía con cada latido, un recordatorio constante del precio de la paz. A Shisui no le sorprendió que Evan Kamiyo notara sus heridas de un instante. Los ojos de un médico suelen ser más agudos que los de un guerrero. Lo que realmente le sorprendió, sin embargo, fue la inquietante calma del chico. No esperaba que un niño de 4 años reaccionara tan naturalmente ante un operativo de élite de Anbu saliendo de las sombras con sangre empapando su alto cuello. No hubo ni un estremecimiento de miedo, ni un tartamudeo de vacilación. Evan le miró con un desapego clínico que habría sido más apropiado para un cirujano veterano. Pero, por otro lado, pensó Shisui mientras se sentaba en el tronco cubierto de musgo, Kamiyo Evan nunca fue una niña común. La reputación de Shisui dentro del clan Uchiha era una maraña de contradicciones. Para la guardia de Konoha, era un capitán que representaba la ley y el orden. Para los líderes del pueblo, él era un puente. Pero para los arrogantes y orgullosos ancianos Uchiha, él era una molestia, un pacifista cuyos valores eran una afrenta a su extremo sentido de superioridad de clan. A ojos de los Uchiha, los fuertes eran dioses que no debían explicaciones. Dentro del Anbu, Shisui permaneció como un profesional distante. Entre los suyos, muy pocos se preocupaban realmente por su bienestar. Solo les importaba su destreza como elemento disuasorio. El tratamiento de Evan hoy, sin embargo, se sintió como algo completamente distinto. «Kamiyo Evan», dijo Shisui pensativo, sus ojos siguiendo a un escarabajo que trepaba sobre una raíz mientras el chico preparaba su botiquín. «Dime, ¿qué opinas del clan Uchiha? De verdad». Evan se detuvo, con la mano suspendida sobre un rollo de vendas. Alzó la vista, sus ojos oscuros reflejando el crepúsculo que se desvanecía. «¿Quieres la verdad?» Shisui asintió, con una expresión inescrutable. «Si hablo», continuó Evan, con voz firme, «tienes que prometer que no te enfadas. Solo soy médico, no político». Shisui sonrió levemente, la primera expresión genuina que había mostrado en todo el día. «No lo haré. Lo prometo». Evan pensó un segundo y luego dijo con calma. «Eres el primer Uchiha que conozco en persona. Hasta ahora, se siente bastante bien. Pareces un hombre que carga con demasiado peso sobre los hombros, pero aún así te tomas el tiempo para inclinarte ante un niño». Shisui parpadeó. La respuesta estaba tan alejada del conflicto político que él esperaba que le dejó momentáneamente sin palabras. «No he conocido a ningún otro Uchiha», añadió Evan mientras empezaba a canalizar chakra. «Ni siquiera en el hospital he tratado a uno. Parece que prefieren a sus propios sanadores, o quizás simplemente se niegan a admitir que pueden salir heridos». Un atisbo de decepción cruzó el rostro de Shisui, un reconocimiento del aislamiento que su clan había construido para sí mismo, pero se desvaneció rápidamente. Después de todo, Evan seguía siendo un niño. ¿Qué tipo de opiniones profundas de clan podría tener más allá de lo que veía con sus propios ojos? «Deja de pensar», dijo Evan de repente,
con un tono cortante. Si sigues moviendo el diafragma con esos suspiros profundos, el tejido interno no funcionará. Quédate quieto. Shisui se rió y relajó su postura. Es solo una herida menor. Se habría recuperado en unos días por sí sola. Evan no discutió. Simplemente comenzó el tratamiento. El chakra verde fluía de forma constante desde la palma de Evan, hundiéndose en el hombro y el pecho de Shisui. Pero esta vez, Evan no usó su restauración habitual. Canalizó una astilla del fragmento Asura que había adquirido recientemente una gota de vitalidad pura y antigua. El resultado fue instantáneo. La respiración de Shisui se entrecortó cuando una sensación de calor inmenso y radiante inundó su cuerpo. No era solo su carne reparando. Sentía como si el cansancio mismo de su médula se estuviera lavando por una marea dorada. Ding. Objetivo curado. Uchiha Shisui, Mangekyou Sharingan despertado recompensa. Talento de linaje Uchiha +1 recompensa. Afinidad de chakra Yin +1 Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Evan. Esta recompensa era fundamentalmente diferente. Esto no era la acumulación lenta e incremental de puntos que conseguía de osos o jabalíes. Fue como una inyección aguda y concentrada directamente en su alma. El talento de la línea de sangre Uchiha. Por primera vez, Evan sintió que el lado yin de su naturaleza se despertaba. Si el fragmento de Asura era el sol energía ilimitada y vida física, entonces ese rastro de talento Uchiha era la luna precisión, profundidad espiritual y el poder de la forma. El cuerpo del sabio. Los ojos inmortales. Por primera vez, Evan sentía claramente que se acercaba al verdadero núcleo del equilibrio de poder del mundo ninja. Ya no era solo un médico. Se estaba convirtiendo en una síntesis de las dos mitades en guerra de la historia. Shisui, mientras tanto, miraba su brazo en un silencio atónito. La herida irregular había desaparecido. Ni siquiera quedaba una leve cicatriz rosa. Más que eso, la pesada presión espiritual que normalmente pesaba en sus ojos, la tensión de su Mangekyou se sentía extrañamente amortiguada, calmada por el chakra suave del chico. Este ninjutsu médico, murmuró Shisui, con voz baja. Ya se está acercando al nivel de Tsunade-sama. Quizás, en términos de vitalidad pura, ya es algo completamente distinto. Evan no se quedó a empaparse del elogio. Recogió su equipo y hizo una reverencia educada. No busques más peleas esta noche, Shisui-senpai. Incluso un milagro necesita dormir para ponerse. Tras separarse de Shisui, Evan regresó al pueblo. La ganancia de hoy fue monumental. Había descubierto un camino sostenible hacia el crecimiento físico a través de las bestias del bosque, y había conseguido acceder a las reservas espirituales de los Uchiha. La debilidad que le había atormentado desde su renacimiento, la sensación de ser un cañón de cristal, por fin desaparecía. Cuando Evan llegó a la puerta de su modesto patio, se detuvo. Dos figuras inesperadas estaban junto a su puerta. Lord Tercero, Naruto. Ver al propio Hokage allí sin su guardia formal era suficiente para que cualquiera se detuviera. Naruto, sin embargo, no tenía botón de pausa. Evan. Eres muy lento. He estado esperando una eternidad. Gritó Naruto, saltando arriba y abajo. Si el abuelo Hokage no me lo hubiera dicho, ni siquiera sabría que hoy es tu cumpleaños. ¿Cumpleaños? Evan se quedó paralizado. Su mente volvió a correr. Había cruzado a este mundo la noche de la rebelión de las 9 colas. Sus padres murieron esa misma noche. En el caos de sus primeros años y la obsesión clínica de su formación, el concepto de un cumpleaños nunca le había pasado por la cabeza. Era solo otro día para hacerse más fuerte. ¿Hoy? Preguntó Evan en voz baja. Sí, dijo Hiruzen con suavidad, dando un paso adelante. El anciano miró a Evan con una mirada más de abuelo que de política. 6 de junio. Un día auspicioso para un niño que devuelve tanta vida a este pueblo. El tercer Hokage sonrió. Durante los últimos 6 meses, había observado a Evan a través de su bola de cristal. Había visto al chico ir al hospital todas las mañanas, hubiera o hiciera sol. Había visto al pequeño doctor genio tratar a los rotos y cansados sin pedir nada a cambio. En la mente de Hiruzen, este niño era la encarnación viviente de la voluntad de fuego. Si Evan fuera solo unos años mayor, Hiruzen habría pasado por alto la academia y lo habría tomado como aprendiz personal en el acto. Evan, dijo Hiruzen con seriedad, tu contribución al hospital de Konoha durante el último semestre ha sido notable. La mayoría de los Chunin no han servido a la aldea con tanta constancia. Solo hago lo que puedo, Lord Tercero, respondió Evan, bajando la cabeza. La modestia es una virtud, pero también lo es el reconocimiento, dijo Hiruzen. Se inclinó más cerca, bajando la voz.
Sé que te preocupas por tu tiempo cuando entres en la academia el año que viene. Tienes miedo de no poder compaginar tu trabajo médico con tus estudios. Evan levantó la vista, sorprendido de que el anciano hubiera leído sus pensamientos con tanta precisión. Considera esto un regalo de cumpleaños de la aldea, dijo Hiruzen. Empezó a formar una serie de sellos de mano familiares demasiado rápidos para que un niño normal los siguiera, pero los ojos de Evan, ahora tocados por el talento Uchiha, seguían cada dedo. Tigre. Buey. Perro. Ren. Tigre. La técnica del clon de sombra, dijo Hiruzen. A diferencia del clon básico de ilusión, estos son físicos. Pueden trabajar, pueden estudiar y, lo más importante, devuelven sus experiencias a la original cuando se dispersan. Los ojos de Evan se abrieron de par en par. Esta era la solución perfecta. Con los clones de sombra, podía mantener su grind en el hospital mientras su cuerpo original se centraba en entrenamientos de nivel superior o en la política de la academia. Naruto se levantó de inmediato, tirando de las túnicas del Hokage. Quiero aprender eso. Eso queda mucho más chulo que esa estúpida cosa de equilibrar hojas. Primero, aprende la técnica de transformación para dejar de convertirte en un zorro medio humano, dijo Hiruzen con calma, dándole un ligero golpe en la cabeza a Naruto. Con Naruto enfurruñado en la esquina, Evan se concentró. Cerró los ojos, visualizando su chakra. Sintió la vitalidad Asura y la precisión Yin recién adquirida. Cruzó los dedos en el signo característico. ¡Puf! Una nube de humo blanco estalló. Junto a Evan estaba una réplica perfecta. El clon miró al original y asintió con un pequeño gesto clínico. Mañana, dijo el clon de Evan en voz baja, enviaré a 2 de nosotros al hospital. Las cejas de Hiruzen se alzaron. Aprender la técnica del clon de sombra a la primera fue impresionante. Que el clon manifestara inmediatamente la personalidad y la intención profesional del creador era inaudito. Antes de irse, Naruto le entregó emocionado a Evan un pequeño paquete arrugado. Y esto es de mi parte. Tuve que ahorrar 2 semanas. Dentro había un cupón de 5 usos de Ichiraku Ramen, ligeramente manchado con lo que parecía caldo. Evan sonrió, una calidez genuina extendiéndose por él que no tenía nada que ver con el chakra. Gracias, Naruto. De verdad. Cuando la luna alzó sobre Konoha, Hiruzen y Naruto se alejaron, dejando a Evan solo en su patio. Se sentó en el porche, mirando los cupones de ramen y la notificación azul brillante de sus estadísticas. Había pasado su primer cumpleaños en este mundo rodeado del líder del pueblo y su mayor marginado. Tenía la sangre de los Senju despertando en su cuerpo y el talento de los Uchiha despertando en su alma. Y en algún lugar, en los rincones oscuros del pueblo donde los Uchiha se reunían en secreto, el nombre Evan Kamiyo ya empezaba a susurrarse no como médico, sino como una variable que no encajaba con sus planes. Evan miró a la luna, con los ojos fríos y claros. «Feliz cumpleaños para mí», susurró. «El trabajo de verdad empieza ahora». Capítulo 14. La elección de Shisui, el camino de Itachi Konoha era una aldea construida sobre los cimientos de 2 pilares que una vez fueron rivales antes de convertirse en los corazones dobles de la Tierra del Fuego. El clan Hyuga y el clan Uchiha. El complejo Hyuga, donde Evan Kamiyo había acompañado a menudo a Hinata a casa tras sus tranquilos almuerzos, estaba situado cerca del círculo interior del pueblo. Su proximidad al edificio Hokage era un testimonio de su estatus como el ojo derecho de la aldea, un símbolo de tradición, estabilidad inquebrantable y autoridad silenciosa. La situación del clan Uchiha, sin embargo, era un contraste marcado, pintada en matices de aislamiento y creciente resentimiento. Tras la rebelión de 9 colas, el miedo y la sospecha se habían asentado sobre el distrito Uchiha como un sudario asfixiante. Muchos aldeanos afirmaron haber visto el destello carmesí del Sharingan reflejado en los ojos del zorro aquella fatídica noche. Los rumores, alimentados por el dolor y los susurros de los altos mandos del pueblo, se propagaban más rápido que cualquier verdad oficial. Fugaku Uchiha, el jefe del clan, había ordenado inicialmente a su pueblo mantener la calma. Predicaba paciencia, esperando una explicación oficial y el regreso del cuarto Hokage. Pero Minato Namikaze nunca regresó. Murió como un héroe, dejando tras de sí un vacío de poder y una aldea buscando a quien culpar. Sarutobi Hiruzen se vio obligado a salir de su retiro para recuperar el sombrero, y con él llegó una mirada más fría y clínica hacia el Uchiha. Bajo la sutil guía del consejo de la aldea y de Danzo Shimura, la presión aumentó hasta que el clan fue trasladado de forma silenciosa y sistemática al límite de Konoha, lejos del centro neurálgico político y aún más lejos de la confianza de la aldea. Shisui Uchiha estaba sentado en silencio en el tejado inclinado de su hogar ancestral, con la mirada fija en la luna.
Era una moneda de plata colgando en un cielo de tinta aterciopelada, indiferente al tumulto que había debajo. Aunque aún era joven, el peso que oprimía el pecho de Shisui era más pesado de lo que la mayoría de los veteranos podían soportar. Era un hombre tirado en 5 direcciones diferentes a la vez. Su deber hacia el clan, su lealtad a la aldea, las expectativas del Hokage, las oscuras exigencias de Danzo y la determinación cambiante de su propio jefe de clan. Como operativo de élite Anbu, Shisui había recibido una misión del propio Hiruzen. Vigilar a Uchiha Itachi. Sobre el papel, era vigilancia. En realidad, era protección, un intento de evitar que las 2 estrellas más brillantes del clan se apagaran en la tormenta que se avecinaba. Perdona, Shisui-san, susurró una voz desde las sombras detrás de él, tan suave como una hoja que cae. Sasuke insistió en que te siguiera. Él es, inquieto esta noche. Shisui no se inmutó. Giró la cabeza y le ofreció una sonrisa cansada y fraternal. Itachi. De verdad no deberías sorprender así a un capitán Anbu. Es un mal hábito para tu ritmo cardíaco. El chico que estaba allí ya era una paradoja. Uchiha Itachi era un niño que reflexionaba sobre la filosofía de vida y la naturaleza de la guerra a una edad en la que sus compañeros aún luchaban con la caligrafía básica. Shisui había venido esa noche para medir el ambiente del clan, pero las noticias que traía Itachi eran sombrías. En los últimos meses, la facción del halcón, los radicales que exigían un golpe para recuperar su dignidad, había tomado el control de la narrativa. La voz moderada de Fugaku se ahogaba entre el rugido de los orgullosos. Hermano Shisui, dijo Itachi, con la voz carente de emoción pero cargada de certeza. Si esta trayectoria permanece sin cambios, la aldea y el clan se enfrentarán. Ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Shisui no lo negó. Podía sentir la tensión en el propio aire del distrito, la forma en que los guardias apretaban un poco más sus armas, la forma en que los niños eran enseñados a mirar al Hokage con sospecha. No te preocupes, Itachi, dijo Shisui, levantándose y sacudiendo sus pantalones oscuros. Ya tengo una solución en mente. Algo que pueda detener la rebelión sin que se derrame ni una sola gota de sangre. Extendió la mano y le dio una suave palmada en el cabello, un raro momento de ternura en sus vidas de alto riesgo. En ese momento, una decisión final y desesperada se solidificó en el corazón de Shisui. Usaría Koto Amatsukami, la ilusión definitiva, para reescribir la voluntad del clan. Mañana informaría de su plan al tercer Hokage y esperaría que la benevolencia del anciano fuera suficiente para autorizar una medida tan drástica. Antes de lanzarse a la noche, Shisui se detuvo. Por cierto, hoy he conocido a un chico. Evan Kamiyo. El pequeño doctor del que la gente habla. El ceño de Itachi se frunció ligeramente. ¿El huérfano? ¿Por qué mencionarlo ahora? Hoy me ha curado, respondió Shisui, con la voz teñida de asombro persistente. Tenía una herida irregular de la misión fronteriza. La cerró en segundos. Sin cicatrices, sin agotamiento de chakra, sin retrocesos celulares. He visto a Tsunade-sama trabajar al final de la guerra, y sinceramente, Itachi, el toque de este niño es más limpio. Itachi seguía escéptico. Creía en el trabajo duro y en los límites absolutos de la biología. El ninjutsu médico está limitado por la propia vitalidad del paciente. No puede ser más limpio de lo que permite el cuerpo. Shisui rió, un sonido de auténtica diversión. Si no lo hubiera sentido yo mismo, tampoco me lo creería. Pero mis instintos me gritan. Evan Kamiyo es el tipo de genio más peligroso. No solo arregla el cuerpo, él lo restaura. A la mañana siguiente, en el hospital de Konoha, el clon de sombra de Evan Kamiyo estaba ocupado procesando la habitual llegada de pacientes matutinos. El verdadero Evan estaba actualmente en lo profundo del bosque, practicando la técnica del gran avance, pero el clon era perfectamente capaz de cumplir con las tareas de pequeño doctor genio. La puerta de la sala de tratamiento privada se abrió y entró un chico de pelo largo y negro y profundas líneas de estrés bajo los ojos. Se movía con una gracia que sugería que podría matar a todos en la sala antes de que pudieran parpadear. Uchiha Itachi. Entonces, dijo el clon de Evan, sin levantar la vista de su libro de cuentas. ¿Shisui-senpai realmente te convenció para que vinieras? Itachi se detuvo, sus ojos escaneando la habitación en busca de trampas por costumbre. Dijo que tu ninjutsu médico era único. Insistió en que me revisaran el sistema respiratorio. Evan señaló el taburete. Siéntate. No me importa quién seas ni qué ojos tengas. En esta sala, solo eres un paciente con un latido demasiado rápido para tu edad. Itachi se sentó, sorprendido por la franqueza del chico. Evan apoyó la palma de la mano en el pecho de Itachi.
Por primera vez, el sistema tardó un tiempo considerable en procesarse. El resplandor verde del chakra de Evan se adentró profundamente, encontrándose con las vías especializadas y de alta tensión de la energía espiritual de Lucia. Pasaron 2 minutos en total silencio. Ding. Objetivo curado. Uchiha Itachi, agotamiento espiritual y tensión respiratoria en fase temprana detectados. Recompensa. Espíritu más 1,5 recompensa. Atributo de fuego transformación de la naturaleza más 3,5 recompensa. Puntos del sistema más 8. El pulso de curación era profundo. Itachi sintió una claridad repentina y aguda que le invadía. La opresión crónica en su pecho resultado de abusar del estilo de fuego de alto nivel y la carga mental de su doble vida se evaporó. «Estás curado», dijo Evan, retirando la mano y secándose una gota de sudor de la frente. «Pero tu condición no es solo física, Itachi. Estás quemando tu vela por ambos extremos y por el centro. Cuida tu cuerpo, o tus ojos no serán lo único que se oscureza». Itachi se levantó, flexionando los pulmones. Se sentía más ligero que desde que tenía 5 años. «Lo entiendo. Gracias, Evan-kun. No me des las gracias. Solo paga a la recepcionista», respondió el clon con sequedad. Más tarde esa tarde, el Evan original estaba relajándose en el porche de su casa, disfrutando de un bento preparado por Hinata. Sintió que los recuerdos de sus clones le regresaban la emoción de la casa en el bosque y la satisfacción clínica de tratar a Itachi. Ahora tenía 2 clones trabajando, uno en el hospital acumulando puntos y chakra, y otro en la constitución bestial que molía el bosque. Era una eficiencia perfecta. En cuanto a Itachi, Evan miró el cielo azul, con la mirada pensativa. Había visto la tormenta dentro del chico. No era una dolencia física. Era la podredumbre de un destino que le exigía elegir entre su sangre y su hogar. «¿Estoy bien?», preguntó Itachi antes de marcharse. «Físicamente. Eres perfecto», le había dicho Evan. «Pero tu problema es tu corazón. Estás intentando cargar con una aldea que no quiere ser llevada». Evan negó con la cabeza. No tenía intención de verse enredado en el golpe de estado Uchiha. Consideró que el tópico del héroe sacrificial era un desperdicio trágico de potencial. Shisui acabaría dando su vida por una paz que no duraría, e Itachi mancharía sus manos con la sangre de sus parientes para proteger a un hermano que crecería odiándole. Para Evan, el poder estaba destinado a proteger la vida, no a borrarla por un bien mayor dictado por ancianos en una torre. «Si quieren destruirse a sí mismos, es su elección», murmuró Evan, dando un bocado a un tamagoyaki perfectamente sazonado. «Yo estaré aquí para coser a quien quede en pie». Pero al ponerse el sol, Evan sintió el chakra yin que había tomado de Shisui vibrar en sus venas. Los engranajes del destino giraban y, le gustara o no, el pequeño Doctor Genio se estaba convirtiendo en un nombre del que tanto la luz como la oscuridad empezaban a confiar. Capítulo 15. Dirección de la formación. El sol colgaba alto sobre Konoha, proyectando largas y afiladas sombras a través de las rendijas de las persianas. En su pequeña y silenciosa habitación, Evan Camillo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. En ese momento, la mente de Evan era un torbellino de retroalimentación sensorial. Acababa de dispersar a su nuevo clon de sombra. La sensación fue desconcertante. Una oleada repentina de recuerdos, fatiga muscular y datos sensoriales inundando su cerebro a la vez. Era como vivir un día entero en el transcurso de un solo latido. Lo que había dominado era la técnica estándar de clon de sombra, un kinjutsu de rango B, no la variante de clon multisombra usada por Naruto. Sin embargo, eso no significaba que estuviera limitado a un doble sencillo. Tras prueba y error la noche anterior, Evan descubrió que su cuerpo de sabio y sus enormes reservas de chakra le permitían mantener 2 o 3 clones simultáneamente sin ningún esfuerzo físico notable ni retraso mental. «Tu misión sigue siendo la misma», murmuró Evan al clon recién hecho que apareció en una nube de humo blanco. «Cazar bestias en el bosque. Contribuir a la estabilidad de las afueras del pueblo. Y por el amor de Dios, no te dejes ver por las patrullas Aburame». El clon asintió seriamente, casi solemne, un rasgo que a Evan le resultaba un poco irritante. Era como mirarse en un espejo que solo reflejaba sus cualidades más maduras y estoicas. «Vete», ordenó Evan. Mientras el clon se desvanecía, Evan se frotó las sienes. Cogió un trozo de pescado salado con hojas número 2, una delicatessen local que le había cogido cariño, y masticó despacio. La sal y la proteína ayudaban a anclar su mente, llevándole a un estado de claridad mental cristalina. Sin embargo, mientras miraba la pared, una oleada de autocrítica le invadió. «Últimamente me he vuelto demasiado blando», susurró a la habitación vacía.
tumbado por ahí, disfrutando de los almuerzos de Hinata, haciendo de pequeño doctor genio, estoy perdiendo el filo. Había pasado toda la mañana en un estado de letargo poco característico, pero ya no podía más. El estilo de vida del pescado salado, el deseo de simplemente dejarse llevar y estar cómodo era una trampa peligrosa en un mundo donde los chicos de 13 años masacraban a todo su clan. Además, su círculo social estaba cambiando. Hinata había comenzado recientemente un entrenamiento formal y de alta intensidad dentro del complejo Yuga. Su rutina diaria era ahora una agotadora maratón de catas de puño suave y meditación. Rara vez tenía tiempo para escabullirse a verle. Esta era la fría realidad del mundo ninja. Los hijos de los grandes clanes fueron forjados en el fuego mucho antes de que entraran en la academia. Evan sintió una punzada de frustración al pensarlo. Sabía la presión estricta, casi asfixiante, que el padre de Hinata, Yashi, le imponía. En la línea temporal original, esa presión casi le había quebrado el espíritu. Si ahora me apresuro a entrar en la finca Yuga para protestar por su trato, me echarán antes de llegar a la puerta principal, razonó Evan. Soy un prodigio médico, pero para los Hyuga, sigo siendo solo un huérfano plebeyo sin linaje. La única forma de protegerla de cambiar el método de su crecimiento era convertirse en una variable que no pudieran ignorar. Se levantó, con la mirada endurecida. No más descanso. Se cambió a su traje de entrenamiento reforzado, se ató la bolsa médica y la funda del kunai al muslo y se dirigió hacia los terrenos públicos de entrenamiento de la aldea. Konoha mantenía decenas de zonas de entrenamiento especializadas, que iban desde rangos de tiro simples hasta complejas simulaciones topográficas equipadas con barreras y sistemas de seguridad. Mientras Evan caminaba, abrió su panel interno de estado para realizar una auditoría clínica de su propia fuerza. Carácter. Evan Camillo edad. 5 años constitución. 35,5, despertar del cuerpo sabio. 32%, espíritu. 20,3, despertar afinidad yin. Ojos dormidos, chakra. 4,7 cartas. Una carta igual una unidad Kakashi, habilidades. Refinamiento de chakra. NB 556, 500, lanzamiento. NB 465, 400. Gran técnica de bola de fuego. NB 485, 400, atributos de chakra. Viento, 4, trueno, 5, tierra, 2, fuego, 2, agua, 2, yin, 1, yang, 4, puntos del sistema. 3265 evaluación. Posees el motor de un tanque pero la transmisión de una bicicleta. Tu resultado en bruto es impresionante, pero tu aplicación es ineficiente. En una batalla a alta velocidad, un chunin veterano aún podría superarte y matarte antes de que termines un sello. La evaluación fue una bofetada. Paneles preciosos. Críticas espantosas, pensó Evan con amargura. Entendía perfectamente el problema. El combate ninja no se trataba solo del tamaño del cubo, se trataba del flujo del grifo. Evan tenía más chakra que la mayoría de los adultos, pero su producción por segundo seguía limitada por su edad y sus vías de chakra poco desarrolladas. Sufría de fuga de chakra, el problema del cubo con agujeros, donde la energía se disipa durante la circulación porque el control no es lo suficientemente refinado. Aquí no había atajos. El sistema no otorgaba lanzamiento instantáneo hasta que una habilidad alcanzaba el nivel 10. Hasta entonces, tenía que esforzarse a la antigua usanza. Llegó a la oficina de gestión del campo de entrenamiento, un pequeño kiosco atendido por un chunin de aspecto cansado. Hola. ¿Qué campo de entrenamiento está vacío ahora? Preguntó Evan. El miembro del personal bajó la mirada, sorprendido al ver a un niño de 5 años que quería alquilar una zona de alta especialización. Normalmente, los niños de esta edad usaban los parques públicos para pillar. Pero vio la mirada en los ojos de Evan Lade, un profesional, y revisó su portapapeles. El número 22 está vacío. Es un terreno boscoso con una pequeña fuente de agua. Puedes tenerlo hasta las 6 de esta tarde. El coste es 1000 taeles. Evan pagó sin pestañear. 1000 taeles era un pequeño precio por la privacidad y los sistemas de seguridad que le evitarían quemar accidentalmente una manzana. De pie en el centro del Ground 22, Evan respiró hondo. Comenzó los sellos de mano para la gran técnica de bola de fuego. No se apresuró. Se concentró en la sensación del chakra revolviéndose en su estómago, moviéndolo por sus pulmones y encendiéndolo en la parte trasera de su garganta. Tigre. Estilo fuego. Gran bola de fuego. Exhaló. Una enorme esfera de llamas naranjas rugientes, de casi 5 metros de diámetro, estalló de su boca.
Quemaba el aire, el calor era tan intenso que la hierba bajo el camino de la llama se convirtió instantáneamente en cenizas y el estanque cercano comenzó a sisear con vapor. Evan observó cómo las llamas se disipaban. Según la lógica del sistema, el poder de un jutsu se basaba en 3 pilares. Nivel de ninjutsu. La estabilidad estructural de la técnica. Transformación de la naturaleza. El bono de quemar o cortar que proporciona el propio elemento. Entrada de chakra. El volumen bruto de energía que se introduce en el marco. El control del chakra es el verdadero núcleo, se dio cuenta Evan. Si no puedo controlar el flujo, solo estoy desperdiciando el 40% de mi energía cada vez que respiro. Tras aclarar estos puntos, Evan estableció una nueva jerarquía de entrenamiento. Prioridad 1. Control más fino del chakra, velocidad de circulación interna. Prioridad 2. Transformación de la naturaleza, la sensación del elemento. Trepar árboles y caminar sobre el agua eran ahora elementales. Literalmente podía bailar sobre la superficie de un lago sin alterar ni una onda. Ahora, necesitaba pasar al siguiente nivel. La maestría en afinidad. Entre todas sus cualidades, Evan sentía la resonancia más fuerte y violenta con Thunder. El estilo rayo, Raiton, sería su base. Era el elemento más rápido y destructivo, y se adaptaba a su necesidad de eficiencia. Pensó en las leyendas del futuro, el Chidori de Sasuke, el Raikiri de Kakashi y el modo chakra rayo del Raikage. Todo empieza con Lightning, murmuró Evan. Levantó la mano, cerrando los ojos. No intentó soltar un perno. En cambio, intentó hacer vibrar su chakra. Quería sentir la fricción de alta frecuencia que convertía la energía pura en electricidad. Este camino sería precioso en su ejecución y aterrador en su destrucción. Y lo más importante sería suyo propio. Capítulo 16. Rindiendo homenaje a Shisui, el peso del fuego. Durante los meses siguientes, Evan Camillo se retiró por completo del bullicio social del pueblo, sumergiéndose por completo en el mundo esotérico de la transformación de la naturaleza de los chakras. En el mundo ninja, aprender un jutsu consistía en memorizar signos y moldear energía. Pero transformación de la naturaleza fue una evolución más profunda y fundamental. No se trataba de fuerza bruta ni de repetición sin sentido. Trataba sobre la comprensión conceptual de un ninja sobre su propia energía interna. Cómo se comportaba, cómo resonaba y cómo respondía a la presión de la intención humana. Win Steel exigía una frecuencia mental específica. La agudeza. No se trataba solo de hacer que el aire se moviera rápido. Trataba sobre el borde conceptual entre la delgadez y la separación. El estilo de fuego requería un dominio de la compresión térmica, no solo creando llamas, sino gestionando la danza entre la temperatura y la presión atmosférica. Pero el estilo rayo, el camino que Evan había priorizado, era una bestia completamente distinta. El relámpago no era un estado de flujo, era un estado de conversión. El chakra puro y neutral tenía que ser refinado, comprimido y vibrado a una frecuencia tan alta que forzaba la energía a un estado eléctrico violento e inestable. Era un proceso antinatural que luchaba contra el propio equilibrio del cuerpo. Exigía un nivel de control microscópico que habría llevado a un genin normal al agotamiento en cuestión de minutos. El método de entrenamiento de Evan era engañosamente simple, rozando lo primitivo. Se sentó en el centro del campo de entrenamiento 22, circulando chakra sin fin por su tenketsu, obligándolo a acelerarse, comprimirse y chispear. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No había atajos. No hay trucos ingeniosos para saltarse la física de la energía. Solo la disciplina cruda y dura de un chico que sabe que en el mundo de los shinobi, un milisegundo de vacilación significa una tumba fría. Con el apoyo de su cuerpo sabio, Evan podía llevarse al límite. Horas de vibración de alta frecuencia que habrían destrozado las vías de chakra de un ninja normal apenas le dejaron con más que un leve cosquilleo en los dedos. Podía sentir cómo su afinidad crecía, la forma en que el chakra ahora saltaba a convertirse en una chispa con menos esfuerzo que el día anterior. Los resultados eran visibles. No era dramático, ni explosivo todavía, pero era tan innegable como la marea creciente. 10 de octubre. Autumn regresó a Konoha con una gracia tranquila y sombría. La humedad opresiva del verano se rompió, sustituida por una brisa fresca que traía el aroma a humo de leña y tierra húmeda. Hojas carmesí y doradas flotaban perezosamente por las calles como brasas cayendo. En cualquier otro día, el pueblo habría sido pacífico, incluso suave. Pero hoy era diferente. Esa mañana, Evan se vistió con un sencillo atuendo negro carbón. Cogió un trozo de tela oscura y se lo envolvió alrededor del brazo, una señal tradicional de duelo. En sus manos llevaba un pequeño y modesto ramo de flores de aster.
Los pétalos violeta pálidos se mecían con la brisa, simbolizando la memoria, el recuerdo y la naturaleza agridulce de la reflexión. Salió de su casa, con el rostro una máscara de calma. Las calles estaban llenas de aldeanos y shinobi por igual, todos vestidos con los mismos tonos apagados, moviéndose con paso pesado y sincronizado hacia el centro del pueblo. Hoy no era un festival de vida, sino un día de silencio comunitario. Hace 5 años, en esa misma noche, la era dorada del cuarto Hokage se extinguió en un torbellino de chakra y gritos de 9 colas. Incontables familias habían perdido a sus seres queridos por las garras de la bestia. Hoy, el pueblo recordaba a sus muertos. En el monumento conmemorativo, la gran piedra que llevaba los nombres de quienes cayeron al servicio de la hoja, Evan encontró la sección que buscaba. Escaneó las filas ordenadas de kanji hasta que sus ojos se posaron en los nombres de sus padres. Se arrodilló, la fría piedra presionando contra sus espinillas, y colocó los ásteres con cuidado en la base. Desde que cruzó a este mundo, Evan nunca los había llorado de verdad. No hubo tiempo para lágrimas. Había estado demasiado ocupado sobreviviendo, demasiado ocupado calculando su próximo punto de crecimiento, demasiado ocupado intentando asegurarse de no unirse a ellos en esa piedra. Pero allí, a la sombra de sus nombres, sintió un destello de gratitud silenciosa. Sin ellos, no habría tenido un comienzo en este mundo, pensó. Soy el legado de sus vidas, aunque breve. El cielo empezó a tiñirse de nubes moradas. Empezó a llover ligera al principio, una fina niebla que se convertía en un aguacero constante y rítmico. Gotas suaves difuminaban los nombres tallados en la piedra, haciendo que el granito pareciera llorar. Evan permaneció arrodillado durante más de 1 hora, inmóvil. Dejó que la lluvia empapara su ropa, usando el frío para anclar sus pensamientos errantes. Cuando por fin se levantó para irse, su atuendo negro estaba cargado de agua. Solo entonces, al girarse para ajustar su postura, se dio cuenta de que no era el único que se había quedado ahí. Al otro lado del monumento estaba un hombre, silencioso e inmóvil como una estatua. Llevaba el chaleco antibalas estándar de un Jonin, pero parecía existir en un bolsillo privado de dolor. Cabello plateado, enmarañado por la lluvia. Un protector de frente inclinado para cubrir un solo ojo. Una presencia tranquila, pero profundamente solitaria. Ataque Kakashi. Evan lo reconoció al instante. Este era un Kakashi más joven que el de sus recuerdos, más agudo, más frío y aún cargando con las heridas abiertas y crudas de un mundo que se había derrumbado en menos de 1 año. Kakashi no le miró. Su único ojo visible estaba fijo en un grupo específico de nombres. Obito Uchiha. Rin Nohara. Minato Namikaze. Nombres de un compañero de equipo, un amigo y un profesor. En ese momento, el ninja de la copia no parecía más que un fantasma vagando entre los vivos. Evan no dijo nada. Había un entendimiento silencioso entre quienes estaban ante la piedra, un peso compartido que trascendía la edad o el rango. Ninguno habló. Cuando Evan se giró para alejarse, no miró atrás, eligiendo mantener sus caminos paralelos en lugar de cruzarse. Detrás de él, el ojo de Kakashi parpadeó una fracción de segundo, siguiendo la figura que se alejaba del chico. Sintió una oleada de chakra mientras Evan se movía, algo denso, increíblemente controlado y fundamentalmente desconocido. Desapareció tan rápido como apareció, tragada por el sonido de la lluvia. Fuerte, pero cargado, pensó Kakashi, antes de volver la mirada a la fría y silenciosa piedra. La oficina del Hokage. Mientras el pueblo lloraba, las sombras bajo la superficie se desplazaban. Shisui Uchiha se arrodilló respetuosamente en el suelo pulido ante el tercer Hokage. Su postura era firme, pero el conflicto en su corazón había alcanzado una masa crítica. La tensión dentro del clan Uchiha ya no era cuestión de susurros. Era una nube de tormenta lista para estallar. Shisui finalmente decidió revelar sus cartas. Señor Hokage, dijo Shisui, con voz baja y urgente. Los radicales han ganado demasiado terreno. Mi figura paterna, Fugaku, está perdiendo el control sobre la generación más joven. Si no actuamos, un golpe de estado es inevitable. Propuso su plan secreto. Usar Koto Amatsukami, la ilusión definitiva de su Mangekyou Sharingan, para reescribir silenciosa y permanentemente la intención de los líderes del clan. Sacrificar su propia integridad, y su vida si era necesario, para salvar al pueblo de una guerra civil. Sarutobi Hiruzen escuchaba en un pesado silencio, el humo de su pipa se enroscaba hacia el techo. Miró a Shisui y vio un reflejo del pasado. Un alma tan pura como Kagami Uchiha. La lealtad de Shisui era algo hermoso, pero su sentido político era peligrosamente ingenuo. Shisui, dijo Hiruzen en voz baja, su voz envejeciendo con cada palabra.
Reconozco el fuego en tu corazón. Darías tu alma por este pueblo. Pero este método, es demasiado extremo. Manipular las mentes de tus propios parientes es un camino que rara vez termina en paz. Shisui bajó la cabeza. Entendía la vacilación del Hokage, pero no estaba de acuerdo con el optimismo. Poseía el poder de un Kage, pero carecía de la crueldad para navegar la política de la oscuridad. Y en la oscuridad, otro par de ojos observaba. La sede de Root. En lo profundo del pueblo, donde el aire estaba estancado y la luz era artificial, Danzo Shimura se encontraba en el centro de una sala estéril. No necesitaba escuchar la conversación en la oficina del Hokage para saber qué estaba pasando. Sus espías estaban por todas partes. Si el plan de Shisui tenía éxito o fracasaba no le importaba a Danzo. De hecho, el fracaso era preferible. Mientras Shisui poseyera esos ojos, el Mangekyou que podía comandar la voluntad de otros era una amenaza para el orden que Danzo imaginaba. Y una amenaza que poseía un activo tan valioso no era más que una oportunidad disfrazada. Danzo sonrió, una línea fría y fina que no llegaba a sus ojos. Día del recuerdo, susurró Danzo a las sombras. Un momento adecuado para que lo viejo dé paso a lo nuevo. Capítulo 17. La muerte de Shisui, el camino de Itachi. El delicado equilibrio de Konoha finalmente se había roto. Con la benevolencia pasiva del tercer Hokage y el pragmatismo depredador de Danzo Shimura tirando en direcciones opuestas, Shisui Uchiha se encontró atrapado en el centro de una soga que se apretaba. El enfrentamiento con Danzo había sido más rápido y brutal de lo que Shisui había anticipado. Habiendo perdido su ojo derecho por la emboscada traicionera del líder de la raíz, Shisui ahora tambaleaba entre la densa maleza del bosque. La sangre empapaba su manga, goteando rítmicamente sobre las hojas secas de otoño. Su visión era un desastre fracturado de gris y rojo, pero su destino seguía fijo en su mente. En el alto acantilado que dominaba las profundas y turbulentas aguas del barranco del río Naka, una figura solitaria esperaba a la luz de la luna. Uchiha Itachi. Shisui entró en el claro, el viento tirando de su capa rota y manchada de sangre. Itachi se giró, su expresión habitualmente estoica se rompió en una de puro horror al ver el rostro destrozado de Shisui. Shisui. Shisui sonrió débilmente, apoyándose en un pino nudoso para sostenerse. Perdona, de 10, diría que soy un 7. He fallado, Itachi. La sangre goteaba por la comisura de su boca y su chakra era un caos y parpadeante. La herida donde había estado su ojo era un vacío crudo y lloroso. Itachi se movió con la velocidad de un golpe, llegando al lado de Shisui en un instante. No hables. Ven conmigo. Evan Camillo sigue en el hospital. He visto de lo que es capaz. Puede tejer todo de nuevo. Vivirás. Shisui negó lentamente con la cabeza, su ojo restante suave con una trágica finalidad. Con la habilidad de Evan, sí. Sobreviviría, susurró Shisui, apretando la mano en el hombro de Itachi. ¿Pero luego qué? Si sobrevivo, mi Mangekyou restante se convierte en un trofeo que Danzo nunca dejará de cazar. El clan vería mi herida como una declaración de guerra. Incluso Evan, sería arrastrado a un matadero político mucho más allá de su edad. No dejaré que un niño cargue con ese peso. Shisui miró a Itachi, con la mirada firme a pesar del dolor agonizante que irradiaba por su cráneo. Este es el camino más limpio que nos queda. Con una oleada de determinación agonizante, Shisui alzó la mano y arrancó su ojo izquierdo restante. Presionó el orbe ensangrentado contra la mano temblorosa y vacilante de Itachi. Después de mi muerte, el clan perderá su enfoque. La rebelión perderá su impulso en la confusión, jadeó Shisui, su fuerza desvaneciéndose. Lo único que pido, eres tú. Proteged la aldea. Protege el nombre de la familia Uchiha. No dejes que nuestro orgullo se convierta en nuestro sudario. Las manos de Itachi temblaban con tal violencia que la sangre se le manchó en las palmas. Tiene que haber otra manera, Shisui. Podemos luchar contra ellos juntos. Shisui retrocedió, apoyando los talones en el borde del precipicio. El viento aullaba a través del barranco de abajo. Este pueblo necesita a alguien que pueda ver el panorama completo, alguien que ame a la hoja más que a su propia sangre, dijo con suavidad. Esa persona eres tú, Itachi. Siempre has sido el mejor hombre. Sin decir una palabra más, Shisui se echó hacia atrás. El viento engullió su figura. Shisui. Itachi corrió hacia el borde, su mano arañando el aire vacío, pero no quedaba nada a lo que agarrarse. Solo el eco frío del aire cayendo y el lejano y amortiguado golpe del agua muy abajo. En ese momento de absoluta pérdida, algo dentro de la mente de Itachi se fracturó y reformó. La sangre empezó a brotar de sus conductos lagrimalos.
Sus dedos se cerraron hacia adentro hasta que las uñas se clavaron profundamente en las palmas, mezclando su sangre con la de Shisui. El Sharingan de tres Tomoe en sus ojos giraba con una velocidad violenta y nauseabunda hasta transformarse en el maldito y hermoso patrón del Manjeki. Shisui Uchiha estaba muerto. La noticia se propagó por Konoha antes incluso de que el sol se pusiera del todo al día siguiente. El shock, la confusión y una fría y creciente negación se apoderaron del pueblo. Shisui Uchiha, el parpadeo de cuerpos, el prodigio Anbu, la esperanza brillante del clan, se había suicidado. El clan Uchiha estalló en un frenesí de dolor y sospecha. Muchos se negaron a creer que un hombre del calibre de Shisui se quitaría la vida. Otros lanzaron investigaciones secretas sobre la raíz y la oficina del Hokage. Pero Shizuya y Itachi habían estado notablemente ausentes de la reunión del clan el día de la desaparición, y la sombra de la sospecha empezó a caer silenciosa y peligrosamente solo sobre Itachi. Itachi no ofreció explicación. Respondió a las miradas fulminantes de sus parientes con una máscara de hielo, un muro de silencio que solo alimentaba su resentimiento. El impulso de la rebelión se ralentizó, sofocado por la pérdida de su mejor estratega, pero el odio en el distrito Uchiha solo se profundizó. Evan Kamiyo se enteró de la noticia mientras terminaba un turno en el hospital. Se quedó junto a la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos morados y naranjas. Es una pena, dijo Evan en voz baja a la habitación vacía. Un hombre que pudiera ver la verdad, obligado a morir para que otros pudieran seguir viviendo en una mentira reconfortante. Evan sintió un escalofrío frío. El mundo de los shinobi nunca se movía limpiamente. Siempre había bordes irregulares, siempre consecuencias que se filtraban en el futuro. Tras la muerte de Shisui, las visitas de Itachi al hospital se hicieron más frecuentes, aunque permanecieron envueltas en secreto. El Manjeki era un arma de doble filo. Cada vez que Itachi usaba esos ojos, le forzaban el sistema nervioso y erosionaban su visión. El coste de su poder se estaba convirtiendo en una deuda física. Una tarde, después de que Evan terminara una restauración de chakra de tejido profundo en el cansado cuerpo de Itachi, el Uchiha se levantó para salir de la clínica oscura. Niri-san. Una voz pequeña y aguda resonó desde el pasillo. Sasuke entró corriendo en la sala, con los ojos brillando de admiración heroica. ¿Has vuelto? He esperado en la puerta durante 3 horas. Itachi se agachó, con movimientos rígidos. Colocó 2 dedos suavemente sobre la frente de Sasuke, un gesto familiar que parecía tener más peso de lo habitual. Estoy ocupado últimamente, Sasuke, dijo suavemente, con la voz quebrándose un poco. Pero sigo aquí. Sasuke frunció el ceño, agarrando la manga de Itachi. Prometiste entrenarme con los shuriken. Lo prometiste. Otra vez, Sasuke. Tengo informes que terminar. Sasuke parecía destrozado, con el labio inferior temblando, pero asintió. Estaba acostumbrado a la distancia de su hermano, aunque no entendiera su origen. Antes de que Itachi se diera la vuelta para salir de la enfermería, miró hacia atrás a Evan, que estaba limpiando sus instrumentos. Evan Kamiyo, dijo Itachi a Sasuke, con voz plana pero intencionada. Sasuke, si alguna vez te ves solo, si alguna vez necesitas una mano que no esté manchada por el orgullo del clan, recuerda ese nombre. Sasuke parpadeó, mirando entre el chico callado de la bata blanca y su legendario hermano. ¿Quién es él, Nii-san? ¿Es un ninja? Alguien fuerte, respondió Itachi, cruzando la mirada con la de Evan por un instante fugaz. Y alguien que merece la pena conocer. Sasuke memorizó el nombre en silencio. Evan Kamiyo. Esa noche, Evan se sentó en una pequeña mesa en un rincón tranquilo del pueblo, compartiendo una cena sencilla con Hinata. El aire era fresco y las linternas de los vendedores ambulantes parpadeaban con la brisa vespertina. Hinata lo vio frotándose el puente de la nariz, una señal de fatiga que rara vez mostraba. Evan, ¿te encuentras mal? Preguntó, con la voz llena de preocupación genuina. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Solo un día largo, Hinata. El hospital ha estado, últimamente es fuerte. Hinata frunció el ceño, frunciendo el ceño. Instintivamente, extendió la mano, cubriendo la suya sobre la mesa. Un tenue resplandor verde cálido pulsaba desde su palma. Ding. Restauración menor recibida. Más 0,5 espíritu. Estoy bien, Hinata, dijo Evan con suavidad, conmovido por su gesto. De verdad. Debería ser yo quien te cure. Hinata bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Yo, solo no quiero que te esfuerces demasiado. Mi padre dice que un médico que no se preocupa es solo otra víctima. Evan la miró durante un largo momento.
Estaba creciendo, su chakra se refinaba bajo el brutal régimen de los Hyuga. Hinata, dijo Evan en voz baja, sé que tu padre te entrena duramente. Sé que la presión de la casa principal es como un peso en el pecho. Pero recuerda, la fortaleza no significa romperte para encajar en el molde de otro. Asintió despacio, una pequeña chispa de determinación iluminando sus ojos lavanda. Tras escoltarla de vuelta al complejo Hyuga y verla desaparecer tras las enormes puertas, Evan caminó solo por las calles iluminadas por farolas. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencio. La muerte de Shisui había eliminado un pilar crítico de paz, y el vacío que quedaba se llenaba con la fría ambición de Danzo y la desesperada determinación de Itachi. El tiempo se aceleraba. La masacre Uchiha ya no era un acontecimiento histórico lejano. Era una sombra que se cernía justo a la vuelta de la esquina. Evan apretó el puño, sintiendo el zumbido de su propio chakra denso, vibrante y listo. La era del crecimiento pasivo, de esconderse en las salas del hospital y hacer de pequeño genio, estaba llegando a su fin. Si quería sobrevivir a la tormenta que se avecinaba y proteger los pocos lazos que había formado, necesitaba algo más que eficiencia. Necesitaba un poder que la aldea no pudiera ignorar. Capítulo 18. El clan Hyuga en decadencia. La Academia Ninja de Konoha era más que una escuela. Era el crisol donde la voluntad de fuego se templaba en acero. No era un lugar al que se pudiera entrar simplemente presentándose en las puertas. Para atravesar esas puertas, había que aprobar un riguroso examen de ingreso que eliminaba a los físicamente débiles, o poseer una recomendación firmada por las más altas autoridades del pueblo. Para Evan Camillo, el asunto se había resuelto hacía casi un año. El tercer Hokage se había asegurado personalmente de la inscripción de Evan, reconociendo que un talento como el suyo, un prodigio médico con las reservas de chakra de un monstruo, necesitaba un entorno estructurado tanto donde esconderse como para crecer. El año siguiente, se convertiría oficialmente en estudiante. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de inscripción, Hinata Hyuga seguía atrapado en un ciclo de silenciosa ansiedad. Para ella, la academia representaba una transición hacia un mundo de competición para el que se sentía poco preparada. Su mayor miedo no eran los exámenes ni los combates de práctica. Era la posibilidad de que ella y Evan se separaran en clases diferentes. En su mente, Evan era el ancla que la mantenía alejada del océano de sus propias inseguridades. Evan no compartía especialmente su preocupación. Con el respaldo personal de Hiruzen Sarutobi, su colocación era una decisión inevitable. Como mínimo, sería asignado a la élite clase avanzada, junto a los herederos de los grandes clanes y los prodigios de primer nivel. Tras obtener esa calma durante uno de sus paseos, el corazón de Hinata finalmente se calmó. Aflojó el agarre de la correa de su bolso y una leve sonrisa esperanzada se dibujó en sus labios al llegar a las imponentes puertas de paredes blancas de la finca Hyuga. Tras escoltar a Hinata hasta el umbral, Evan se dio la vuelta para marcharse, pero sus pasos se ralentizaron. Sus ojos parpadearon sutilmente, las pupilas dilatándose al sentir una presencia pesada y escrutadora envolverle desde lo más profundo del complejo. Futuro suegro. El pensamiento cruzó su mente con un toque de humor seco. En lo más profundo de los oscuros rincones de la casa principal, sentado perfectamente quieto en una sala de meditación, Yasuryuga abrió los ojos. Las venas alrededor de sus sienes se abultaron mientras su Byakugan permanecía activo, asomándose a través de capas de madera y piedra para observar al chico de pie en su puerta. «¡Qué chakra tan aterrador!», murmuró Yashi a la habitación vacía. «La densidad es anormal. ¿Es realmente esta el aura de un niño de 5 años? Se siente como mirar un volcán dormido». Exhaló lentamente, las venas retrocediendo. Pero, aún así, no es suficiente. El poder bruto es una herramienta, pero los Hyuga requieren linaje. De camino a casa, Evan frunció el ceño, repasando la sensación de la mirada de Yashi. No se ofendió. Estaba calculando. Quizá era porque aún era tan joven, o quizá Yashi simplemente no podía ver más allá del estatus de plebeyo para reconocer el valor puro del cuerpo de sabio en evolución de Evan. Evan suspiró suavemente en el frío aire otoñal. Entender la mentalidad rígida y tradicional de un patriarca de clan no era precisamente su especialidad. Prefería la lógica de la medicina. Si una parte está rota, la arreglas o la quitas. Pero el clan Hyuga era un organismo complejo. El camino por delante con Hinata no sería fácil. Su padre no era un hombre suavizado por ideales como el tercer Hokage. Los Hyuga eran la familia noble más conservadora y de mano de hierro de Konoha. Focas de pájaro enjauladas. Sacrificios de ramas. Jerarquía absoluta.
Si Evan quería quedarse al lado de Hinata en el futuro, la fuerza bruta por sí sola sería un instrumento contundente. Tenía que ser indispensable. Sin embargo, curiosamente, Evan no se sentía presionado. Sabía que los sistemas basados en la opresión eran intrínsecamente frágiles. Si Asi realmente quería acorralarlo, Evan estaba convencido de que la terapia sistemática tanto física como política podría resolver muchos problemas. Con suficiente tiempo, incluso la jaula más resistente podría desmontarse desde dentro. El oro del otoño se convirtió en blanco del invierno. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron varios meses más y la rutina diaria de Evan se convirtió en una clase magistral de eficiencia. Cada día, el hospital recibía una afluencia de shinobi heridos. Escaramuzas fronterizas, accidentes internos y la creciente tensión en el pueblo proporcionaron a Evan un flujo constante de pacientes de alta calidad. Los puntos de atributos y las recompensas del sistema llegaban a un ritmo aterrador. Incluso Evan se sentía un poco incómodo con el ritmo de su propio crecimiento. Su fuerza crecía tan rápido que tenía que pasar horas cada noche en el bosque solo para recalibrar su memoria muscular a su creciente poder. La cantidad de heridos que atendía superaba con creces la capacidad de un médico común. Se estaba convirtiendo en una leyenda en las protecciones el doctor fantasma que nunca parecía cansarse. Ocasionalmente, incluso trataba a miembros del clan Uchiha. Sus apariciones fueron breves, reservadas y llenas de un orgullo desesperado. A través de estas interacciones, Evan fue completando gradualmente su comprensión fundamental del estilo de fuego. Ahora, solo el dominio del estilo rayo permanecía como su objetivo elemental principal. Lo que no esperaba era que dos palabras empezaran a aparecer de nuevo en su vida a través de los registros ocultos del sistema. Tsukuyomi y Amaterasu. Las técnicas Manjeki de Itachi. Por ahora, el cuerpo de Evan no podía soportar la tensión de una liberación yin tan alta. Solo alcanzando el verdadero nivel Manjeki él mismo o evolucionando aún más su cuerpo sabio podrían desbloquearse tales poderes divinos. Pero Evan era un hombre paciente. Sabía que con suficientes puntos, incluso la legendaria ceguera causada por el Sharingan podría repararse. No perseguía la divinidad. La estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. Una noche, Evan fue llamado a la oficina del Hokage. El ambiente estaba cargado con el aroma a tabaco y pergamino viejo. «Viejo Hokage», preguntó Evan con calma, de pie frente al escritorio, «¿a qué debo la invitación nocturna?» El tercer Hokage exhaló una larga nube gris de humo. Parecía mayor esa noche, con las líneas de su rostro más profundas. «Evan, tu progreso ha sido excepcional. Quizá demasiado excepcional. A partir de hoy, ya no se te obliga a ir personalmente al hospital de Konoha». Evan se quedó paralizado. Entrecerró los ojos. «¿No está permitido? Si sigues caminando por los pasillos con tu cuerpo físico», continuó el Hokage, «atraerás el tipo de atención que conduce a una tumba prematura. Hay ojos en este pueblo que no me pertenecen, y empiezan a codiciar tu talento. Tu seguridad es una prioridad en la que no puedo ceder». Evan frunció el ceño. Entendió el subtexto. «Danzo. Los clones de sombra aún pueden funcionar», murmuró Evan, probando los límites. El Hokage suspiró, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Te conozco, mocoso. Por eso permito una condición. Puedes usar clones de sombra para tareas hospitalarias. Sin embargo, tu cuerpo real tiene estrictamente prohibido entrar en los terrenos del hospital hasta que te gradúes de la academia. Tienes que centrarte en ser un niño, al menos unas horas al día». La condición era absoluta. Evan pensó un momento, sopesando la pérdida de experiencia directa frente a la ganancia de seguridad y la libertad de entrenar su cuerpo real en secreto. «Lo entiendo», asintió Evan. «Sanar con clones sigue siendo sanar». Cuando Evan se giró para irse, se detuvo en la puerta. Miró de nuevo al hombre que tenía el destino del pueblo en sus manos y habló con una convicción aterradora y calmada. «Por cierto, me voy a casar con Hinata en el futuro». El tercer Hokage, sorprendido a mitad de inhalación, se atragantó con su cigarro y estalló en una carcajada áspera. «Mocoso. Ni siquiera has dado tu estirón de crecimiento. Sigues siendo un niño pequeño ante la ley». «Hablo en serio», respondió Evan, con una expresión inmutable. El Hokage se rió aún más, secándose una lágrima del ojo. «¿Los Hyuga? Sin duda eliges las montañas más altas para escalar. Pero supongo que, con el apoyo del clan Hyuga, tu camino para convertirte en Hokage estaría pavimentado en oro». Evan se encogió de hombros, con la mano en el pomo de la puerta. «No apunto al sombrero. Solo quiero lo que es mío». Antes de que Evan saliera de la sala, Hiruzen añadió un último detalle.
A partir de hoy, tu nombre quedará registrado en la División de Sombras del Hospital de Konoha. Oficialmente, eres un activo secreto de investigación. Esto es para proteger tu identidad del Consejo y de la Raíz. Evan hizo una pausa. ¿La División Sombra tiene una nómina separada? Sí, Evan. Una sustancial. Entonces no tengo objeciones. Cuando Evan salió al aire fresco de la noche, sus pensamientos estaban claros. Fuerza. Estado. Hora. Tenía los tres. El clan Hyuga era como un árbol antiguo, majestuoso por fuera pero en decadencia por dentro debido a sus rígidas tradiciones. Miró hacia el complejo Hyuga a lo lejos. Cuando por fin llegara el día del ajuste de cuentas, no sería solo médico. Sería la fuerza que permitiera al árbol desprenderse de su peso muerto. Incluso las jaulas de hierro acaban oxidándose cuando cambia el entorno y Evan Kamiyo fue el cambio. Capítulo 19. Los futuros hombres fuertes de Konoha pasaron 3 días en el ritmo de un pueblo preparándose para una nueva estación. Para Evan Kamiyo, el tiempo lo pasaba en meditación silenciosa y en la eficiencia mecánica de sus clones de sombra, pero para el resto de Konoha, el aire estaba cargado con el aroma de tinta fresca y nuevos comienzos. Por fin llegó el día. La inauguración oficial de la Academia Ninja de Konoha. La vía principal que conducía al colegio era un río de color y sonido. Padres, vestidos con sus mejores túnicas ceremoniales, guiaron a sus hijos hacia los extensos terrenos de la academia. La escena era un tapiz caótico de emociones humanas. Chicos jóvenes presumiendo de su futuro como Hokage, chicas alisando las arrugas de sus nuevos atuendos, y padres con máscaras de orgullo que apenas ocultaban su ansiedad subyacente. En Konoha y de hecho, a lo largo de los paisajes abrasados de las 5 grandes naciones ser ninja era una profesión de alto estatus y altos ingresos. Era el camino más rápido hacia la movilidad social y el honor familiar. Naturalmente, también era una profesión que a menudo terminaba con un nombre tallado en un monumento de piedra fría. Aún así, el sueño persistía. Incluso convertirse en un simple genin o un chunin de nivel medio era suficiente para sacar a una familia civil de la pobreza y otorgarles un escudo de protección. Desde el final de la Tercera Gran Guerra Ninja, Hiruzen Sarutobi había recalibrado los estándares de admisión de la academia. En los sangrientos años del conflicto, los niños habían sido trasladados apresuradamente en 2 años para servir de carne de combate en las líneas del frente. Ahora, en esta frágil paz, la academia era más inclusiva. Cualquiera con una chispa de chakra podía inscribirse. Era una jugada estratégica. Era mucho más seguro filtrar e indoctrinar posibles amenazas dentro de las murallas del pueblo que permitir que huérfanos dotados crecieran sin control en la naturaleza. Evan recordaba la historia del pueblo. Prodigios como Yugao Usuki o incluso Itachi habían entrado a una edad en la que apenas podían alcanzar los pomos de las puertas. Pero esas fueron excepciones en tiempos de guerra. Ahora, el pueblo prefería una combustión más lenta. Cuando Evan llegó a las puertas de la academia, el patio ya era un mar de gente. No se molestó en abrirse paso entre la multitud. En cambio, encontró un lugar solitario bajo las ramas extensas de un antiguo roble. Apoyado en la corteza áspera, parecía distante, quizá incluso aburrido. En realidad, su mente era un procesador de alta velocidad. Sus ojos, agudizados por su creciente atributo espíritu y la sutil influencia del chakra yin que había cosechado, escaneaban la multitud con precisión clínica. No estaba mirando caras. Estaba mirando firmas de chakra. Y pronto, comenzaron a aparecer los futuros hombres fuertes del pueblo. El trío Inoshikacho fue el primero en llamar su atención. Se mantenían unidos por costumbre, un vínculo forjado a través de generaciones de alianzas entre clanes. Nara Shikamaru parecía estar intentando dormirse de pie. Akimichi Choji ya estaba metido en una bolsa fresca de patatas fritas, moviendo la mandíbula con dedicación rítmica. Y Yamanaka Ino estaba entre ellos, con la mirada recorriendo el patio como un halcón cazando presas interesantes. Shikamaru, Choji, mirad allí. Ino susurró de repente, con la voz llena de la emoción que solo una niña de 6 años puede mostrar. Ese chico, en realidad es muy guapo. Señaló con un dedo manicurado hacia el roble. Shikamaru abrió un ojo perezosamente, siguiendo su mirada. Vio a Evan apoyado en el árbol, con los brazos cruzados, observando el mundo con una expresión demasiado tranquila para un niño de su edad. Evan notó la mirada y le dedicó una leve sonrisa educada, el tipo de sonrisa que un médico le dedica a un paciente al que está a punto de curar. Ino se sonrojó al instante, saludando con entusiasmo exagerado. Shikamaru soltó un largo suspiro cansado. «Qué problemático», murmuró.
¿Por qué las chicas empiezan a comportarse así antes incluso de aprender a lanzar un kunai? Aún así, ni siquiera el genio perezoso del clan Nara pudo ignorar la anomalía. Ese chico, su postura es perfecta. No está nada nervioso. Chojino levantó la vista. Acaba de triturar unas patatas fritas. Mientras no intente robarme los aperitivos, está bien para mí. Ino, añadió Shikamaru, frotándose las sienes, ¿crees que le asignarán a nuestra clase? Si está en otra clase, presentaré una protesta oficial ante el Hokage. Respondió Ino, con su espíritu competitivo ya encendido. Shikamaru negó con la cabeza. Relájate. Cualquiera admitido mediante una recomendación de alto nivel como los herederos de los clanes principales suele acabar en clase A es por eficiencia logística. Poco después, el ambiente en el patio cambió. No fue un cambio brusco, sino un repentino enfriamiento del aire. Llegó Uchiha Sasuke. Como el último orgullo que quedaba del clan Uchiha tras el incidente con Shisui, Sasuke llevaba un pesado manto. Vestía un azul de cuello alto, su rostro una máscara de porcelana de estoicismo. Cada paso que daba arrancaba susurros. Para los aldeanos, era un príncipe trágico. Para los estudiantes, él era la montaña a escalar. Evan le observó atentamente. Incluso a esa edad, los instintos de combate de Sasuke estaban muy por delante de los plebeyos. Su chakra era frío, denso y excepcionalmente refinado. Era el chakra de Indra, comenzando a despertarse en el recipiente de un niño. Itachi Uchiha había escoltado personalmente a su hermano hasta la puerta. La visión de los dos hermanos, ambos genios, ambos cargando con el peso de los ojos rojos, causó revuelo entre los padres. Tras la llamada oficial, los estudiantes comenzaron a dirigirse a sus habitaciones asignadas. Como predijo Shikamaru, los herederos de élite y los prodigios recomendados estaban agrupados. Evan se encontró caminando hacia la clase A. Mientras la multitud se dispersaba cerca de la puerta, Itachi puso una mano en el hombro de Sasuke, guiándole hacia Evan. Señor Kamiyo, dijo Itachi. Su voz era calmada, pero había una profundidad no expresada en su mirada, un recordatorio de la noche en el hospital. Por favor, cuida de Sasuke en el futuro. Puede ser, testaruda. Nisan. Sasuke frunció el ceño, frunciendo las cejas con confusión. ¿Por qué le dices eso? No necesito que nadie me cuide. Itachi no respondió. Sus ojos se detuvieron en Evan un momento más antes de girarse y desaparecer en un remolino de hojas, la técnica del parpadeo del cuerpo ejecutada con gracia sin esfuerzo. Sasuke dirigió la mirada hacia Evan. Ya no era una mirada de curiosidad. Era una mirada de hostilidad cristalina y aguda. En el mundo de Sasuke, la atención de Itachi era la moneda definitiva. Ver a su hermano, su ídolo, su dios, reconocer a un desconocido con tanta gravedad era un insulto a su orgullo. Kamiyo Evan. El nombre ardía en la mente de Sasuke. Así que este es el genio que mencionó Nisan. Parece un médico, no un guerrero. Sasuke apretó los puños. La vena competitiva inherente a la línea de sangre Uchiha se encendió. En lugar de un saludo amistoso, Sasuke se acercó al espacio personal de Evan, sus ojos clavados en los de Evan. Veamos quién merece realmente esa mirada de mi hermano. Evan parpadeó, genuinamente confundido por un momento. No esperaba desencadenar un complejo de hermano el primer día de clase. Prácticamente podía sentir el chakra Indra irradiando de Sasuke, una energía intensa y volátil que se alimentaba de la emoción. ¿Es esto lo que llaman la maldición del odio? Se preguntó Evan. Incluso a los 6 años, ya es tan nítido. En lugar de retirarse o ofrecer una palabra conciliadora, Evan simplemente sostuvo la mirada de Sasuke con su habitual desapego clínico. Era la mirada de un científico observando un espécimen particularmente interesante. La mandíbula de Sasuke se tensó. Se dio la vuelta y entró en el aula sin decir una palabra más. Evan no le siguió de inmediato. Sintió que otra presencia se acercaba, una que parecía una brisa suave tras una tormenta de verano. Hyuga Hinata caminó hacia la puerta, acompañada por su padre. Parecía pequeña a la sombra de las enormes puertas de la finca, sus dedos retorciéndose nerviosamente en el dobladillo de su chaqueta. Yashiryu se erguía como una estatua de hielo, sus ojos mejorados con Byakugan escaneando el perímetro. Cuando su mirada se posó en Evan, no se movió, pero el aire a su alrededor pareció volverse más denso. Evan no se acercó. Conocía las reglas de este juego. Simplemente se mantuvo firme y miró a Hinata a los ojos. Asintió lentamente con la cabeza, una promesa silenciosa de que estaba allí y que no se iría a ninguna parte. Los hombros de Hinata se encajaron. La tensión abandonó su cuerpo, y ella devolvió el asentimiento con una pequeña sonrisa titilante que era solo para él.
El puño cerrado de Yashi, oculto en su manga larga, se fue relajando poco a poco. Observó la interacción con la fría calculación de un patriarca. Esto no era la infatuación frenética y desordenada de un niño. Era algo mucho más peligroso. La contención. Ver a un niño de 5 años ejercer tal compostura bajo la mirada aplastante del jefe Yuga era inquietante. Sabe cuál es su lugar, pero no le teme, pensó Yashi. Hinata pasó junto a Evan hacia el colegio, sus pasos finalmente seguros. Evan le seguía unos pasos detrás, su mente ya cambiando de marcha. La academia había comenzado. El futuro de Konoha, las leyendas, los traidores y los héroes estaban todos reunidos en una sola sala. Evan cruzó el umbral, con una leve sonrisa en los labios. Que comience la cosecha. Capítulo 20. Jinchuriki de 10 colas. Con la última tinta secándose en los pergaminos de registro, el ambiente en el patio de la Academia Ninja cambió de festivo a clínico. Los instructores, Chunin experimentados con ojos que habían visto los horrores de las líneas del frente, no se preocupaban por el pedigrí, les importaban los fundamentos. Las evaluaciones de colocación comenzaron de inmediato. Evan Camillo dio un paso adelante cuando llamaron su nombre. No usó las técnicas llamativas que había estado perfeccionando en la oscuridad del bosque prohibido. En su lugar, realizó una simple técnica de clon. Era un jutsu básico de rango E, pero Evan lo ejecutaba con un nivel de precisión que hacía vibrar el aire. El clon apareció en una nube de humo blanco y nítido, idéntico hasta el sutil brillo en sus ojos. No había parpadeos, ni transparencia, ni chakra desperdiciado. El instructor asintió, garabateando una nota alta. Evan aprobó con facilidad y fue clasificado directamente en la élite clase A. No muy lejos, Sasuke Uchiha estaba en el centro de un pequeño círculo de estudiantes boquiabiertos. Cuando le tocó a él, realizó la técnica de transformación. Con un sello de mano afilado, no se transformó simplemente en un objeto al azar. Replicó perfectamente la imagen del propio instructor. La ejecución fue impecable, la imitación se extendía incluso al pliegue del chaleco y al ceño fruncido en el rostro del hombre. Eso provocó más de una mirada de admiración y susurros apagados por parte de las chicas. Uno a uno, los otros hijos de los clanes prominentes Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka y Aburame salieron a la luz. Para ellos, estas pruebas eran meras formalidades. Habían sido criados para esto, sus clanes les proporcionaban tutores privados y regímenes de entrenamiento secretos desde que podían andar. Sus notas eran excelentes, exactamente como la aldea esperaba de sus nobles linajes. En cambio, los hijos de civiles dependían de un talento puro y sin refinar. Eran los comodines. Si la suerte les favorecía y sus bobinas de chakra eran naturalmente robustas, podían abrirse paso en la clase élite. Si no, quedaban relegados al currículo general, destinados a convertirse en los genin de base que se encargaban de la logística mundana del pueblo. Espera. Espérame. Justo cuando el instructor principal estaba a punto de cerrar su cuenta y concluir la evaluación de la mañana, un grito agudo y familiar rompió el silencio profesional. Naruto Uzumaki entró corriendo por las puertas, su mono naranja un estruendo borrón contra los grises apagados de las paredes de la academia. Jadeaba con fuerza, con la cara sonrojada, y casi tropezó con sus propios pies al frenar bajo las miradas mixtas y a menudo frías de la multitud. Lo siento. Me quedé dormida. Evan miró a Naruto desde la sombra del árbol y soltó un suave suspiro. Lo entendió perfectamente. Ayer, Naruto estaba tan consumido por la emoción de entrar por fin en la academia que ignoró por completo los recordatorios repetidos de Evan sobre la importancia de una alarma matutina. Como era de esperar, su falta de disciplina volvió a morderle en la primera hora de su carrera ninja. Aún así, el mundo de la hoja no era del todo justo, ni siquiera en sus castigos. Gracias a la legendaria vitalidad física del clan Uzumaki y a una carta de recomendación muy sugestiva del tercer Hokage que los instructores no se atrevieron a ignorar, a Naruto se le permitió participar. Apenas pasó el corte, tambaleándose con una transformación temblorosa que parecía más una figura de cera derretiendo que una persona, pero su volumen bruto de chakra era tan alto que prácticamente gritaba por atención. ¡Hey! Evan. Después de que los resultados de la colocación quedaran clavados en el tablón de anuncios, Naruto se lanzó corriendo, olvidando su vergüenza anterior en una oleada de energía inagotable. «Idiota, ¿no te dije que te levantaras temprano hoy?» Evan espetó, aunque no había verdadera malicia en su voz, solo el tono cansado de un padre lidiando con una mascota revoltosa. Puso los ojos en blanco cuando Naruto llegó a su alcance. Naruto se rascó la nuca, sus bigotes temblando mientras ofrecía una amplia sonrisa tímida. Anoche estaba demasiado emocionado.
Seguí practicando mi postura del Hokage frente al espejo. Pero no importa, me apunto. Ahora he entrado en la academia. Definitivamente seré el mejor Hokage de todos, ya verás. Evan miró a Naruto durante un largo y silencioso segundo. Miró al chico que cargaba con el peso del odio del pueblo y el poder de un desastre, y sintió el nivel de ruido que irradiaba. Sin decir palabra, Evan dio medio paso atrás en silencio. Demasiado ruidoso. Vamos, dijo Naruto, sin inmutarse por la frialdad. Me muero de hambre. Os invitaré a un ramen Ichiraku para celebrar nuestro primer día. Evan le hizo un gesto para que se apartara, dándole la espalda para dirigirse hacia la salida. Tengo entrenamiento. Y deberías ir a casa y leer el manual de orientación antes de que te expulsen el segundo día. Naruto hizo un puchero, quedándose en la puerta y mirando hacia atrás a regañadientes mientras Evan desaparecía entre la multitud. Por ahora, Evan sabía que no estaban hechos para pasar mucho tiempo juntos en público. Los ancianos del pueblo y la raíz vigilaban de cerca a los Jinchuriki. Ser su único amigo era un campo minado político que Evan aún no estaba listo para detonar. Habría muchos días por delante en el aula. Desde la distancia, Yugayashi observaba la interacción, sus pálidos ojos de Byakugan siguiendo la figura alejada de Naruto. Su expresión estaba profundamente inquieta. Acercarse tan abiertamente al Jinchuriki de 9 colas, y con tal falta de miedo, pensó Yashi. ¿Ese niño es valiente o simplemente imprudente? En ese momento, el patriarca Hyuga se dio cuenta de algo que le puso la piel de punta. El chico llamado Evan Kamiyo, el chico al que su hija tanto apreciaba, quizá no fuera ni de lejos tan simple ni tan civil como sugería su expediente. El interior de la mente. Datos y poder. Tras terminar los trámites del día y escapar de las presiones sociales de la academia, Evan regresó al santuario de su hogar. Su cuerpo sentía un leve y persistente cansancio por el esfuerzo social, pero su mente estaba tan aguda como un kunai recién afilado. Matricularse en la academia no cambió nada para su verdadero yo. Su rutina diaria de entrenamiento Sugrin no se detenía. Hacía tiempo que había trascendido el mero hábito y se había convertido en un instinto biológico. Se sentó en la cama, cerró los ojos y invocó el panel de estado que solo él podía ver. Panel de estado personaje. Evan Kamiyo edad. 6 años constitución. 65,8, despertar del cuerpo sabio. 58%, espíritu. 45,9, afinidad yin. Alta. Ojos inactivos, chakra. 18,6 cartas, una carta igual una unidad Kakashi, habilidades. Refinamiento de chakra. NB7, conversión de alta eficiencia, fuga mínima. Gran técnica de bola de fuego. NB7, potencia capaz de incinerar un pequeño bosque. Estilo de fuego. Bola de fuego. NB6, proyectil de disparo rápido y alta velocidad. Estilo relámpago. Caminar por tierra. NB7, negación de área de alto voltaje. Estilo de rayo. Araña de telaraña. NB5, vínculo conductor de chakra. Estilo de viento. Espada de vacío. NB6, viento cortante condensado. Atributos de chakra. Viento, 5, trueno, 5, tierra, 3, fuego, 6, agua, 4, yin, 2, yang, 5, créditos. 8963 evaluación. Cuerpo superior y reservas de chakra. Podéis un poder destructivo puro comparable al de un Jonin de élite. Sin embargo, careces de la experiencia sistemática de combate de un veterano de guerra. En una batalla de desgaste, eres un monstruo. En una batalla de ingenio, sigues siendo un estudiante. Evan exhaló despacio, el aire saliendo de sus pulmones en un siseo constante. Más de un año de acumulación brutal, asistida por clones de sombra, había refinado no solo sus atributos brutos, sino también su control fundamental sobre los elementos mismos. En la jerarquía ninja estándar, muy pocos shinobi llegan al nivel 7 en una técnica. Normalmente, ese nivel de dominio se reservaba para el jutsu característico de un Jonin, el único movimiento que habían practicado 10.000 veces hasta que formó parte de su ADN. Sin embargo, Evan notó la meseta inminente. Cada nivel siguiente requería ahora un aumento masivo y exponencial en experiencia y puntos. Cuanto más fuerte se volvía el jutsu, mayor era la diferencia entre niveles. Si realmente quería destruir el arrogante legado de Uchiha Madara o la amenaza inminente de los Otsutsuki, su nivel de ninjutsu y su transformación de la naturaleza tendrían que llegar a sus límites teóricos. Con solo 6 años, Evan Kamiyo poseía el poder bruto de un Jonin élite. Combinado con sus aterradoras reservas de chakra y la vitalidad acelerada de su cuerpo sabio, era una variable que técnicamente podía amenazar a un oponente de nivel Kage si lo pillaban desprevenido. Fue un logro notable.
Fue un milagro. Y sin embargo, no estaba satisfecho. Conocía la trampa del crecimiento anormal. Aunque su fuerza física y capacidad cuerpo a cuerpo eran aterradoras, carecía de la experiencia de combate sistemático que solo se obtiene de sobrevivir a 100 misiones de vida o muerte. Era una potencia sin cicatrices que mostrar. Contra un oponente realmente experimentado como Kakashi o Itachi, la fuerza pura no sería suficiente. Lo atraerían a una trampa y lo matarían con un palillo. Luego estaba el otro problema, más urgente. Shisui estaba muerto. A pesar del talento de línea Uchiha que había extraído de Shisui, los propios ojos de Evan no habían despertado el Sharingan. Había analizado esta posibilidad a fondo. El despertar del Sharingan y posteriormente del Mangekyou estuvo biológicamente ligado a traumas espirituales extremos y violentos cambios emocionales. Pero Evan era un reencarnador. Su alma era la de un adulto. Le faltaban los picos emocionales hormonales y volátiles de un niño Uchiha típico. Era demasiado racional, demasiado clínico. No despertaría ojos a través del duelo porque veía la muerte como una eventualidad biológica. Paso a paso, pensó. Si no puedo despertarlos de forma natural, los compraré a través del sistema. Su mirada se desvió hacia la sección restringida de la tienda del sistema, desplazando los pergaminos estándar hasta llegar a la pestaña línea de sangre. Semilla de chakra de 9 colas, 15.000 puntos. Descripción. Un fragmento del chakra del primigenio 9 colas. Una vez absorbido, actúa como un simbionte parásito, creciendo de forma natural junto con la propia red de chakra del anfitrión. Al maduración completa, el huésped poseerá un núcleo de chakra de 9 colas localizado y completo. Nota. Este chakra existe en estado latente y ayuda a condensar y estabilizar las transformaciones elementales del anfitrión. No posee una conciencia consciente, pero lleva la voluntad de la bestia. El valor de esta semilla era asombroso, equivalente al progreso necesario para un Mangekyou eterno. Pero a diferencia de los ojos, que requerían condiciones específicas para su uso, la semilla de chakra ofrecía una mejora pasiva y permanente para su motor. Evan miró el mensaje en silencio. Si podía cosechar suficientes puntos para comprar esta semilla, y si maduraba dentro de su cuerpo de sabio. Eso significaría que poseería su propio 9 colas interno. No sería un Jinchuriki en el sentido tradicional, sería un progenitor. Lo que también significaba 10 colas Jinchuriki ya no era un sueño febril del lejano futuro. Si podía reunir fragmentos de las otras bestias curando a sus futuros anfitriones, podría sintetizar el chakra definitivo. Al pensar en ese futuro, incluso Evan sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. El poder de remodelar el mundo, de acabar con el ciclo de odio, o simplemente de quedarse solo en un mundo de hormigas. Por ahora, no tenía intención de gastar sus puntos ganados con esfuerzo. De todas formas, estaba a punto de cumplir con los 15.000. En los años venideros en la academia, el verdadero peligro sería raro. La masacre Uchiha aún estaba a años de distancia. El crush de Konoha estaba aún más lejos. Podía permitirse esperar. Podía permitirse ser el pez salado en la superficie mientras el leviatán crecía en las profundidades. Al fin y al cabo, la verdadera fuerza requiere la paciencia de una montaña. Y cuando finalmente llegara el momento de salir de las sombras, incluso los dioses tendrían que mirarle hacia arriba.